Adelante. ¿De qué hablan los profesores de universidad en sus despachos? Casas de Le Corbusier. De la revista Vogue. He estado en el MoMA y me ha El encantado. cómic puede considerarse. Medio punto. Un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. Bueno, vamos a hablar de un personaje, David, que yo sé que a ti te gusta mucho. Y digo personaje, pero también puedo decir personajes, que es Banksy. Supuesto seudónimo de un artista británico que se ha identificado como Robbie Banks, nacido en Bristol a mediados de los 70, hacia 1974 más o menos. Existen en realidad muchos nombres vinculados a esta figura que ha llevado a algunos autores a especular sobre si Banksy no es realmente un colectivo. Y yo sé que tú eres de los que piensas que posiblemente no estamos hablando de un único artista, sino de un colectivo de artistas. Adelante, David. Venga, Suelta tu teoría. Vamos a sacar el hacha. Sí, bueno, vamos a ver. El Banksy, lo que denominamos Banksy, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, que considero que con toda probabilidad sea un colectivo, entre otras cosas porque para hacer lo que se hace falta muchísimo dinero, hace falta una infraestructura. A ver, no nos vamos a poner en plan como Takashi Murakami, que en algún momento le dedicaremos Sí, totalmente. un episodio porque tiene mucho que ver con la industria cultural, ni mucho menos como Damien Hirst, por ejemplo, que es un artista que entraría dentro de los parámetros del arte convencionales, contemporáneo, digamos. Claro. Damien Hirst, para que nos hagamos una idea, estaba manejando en sus mejores momentos un equipo próximo a 100 personas, lo cual ni Warhol en sus mejores sueños. Estamos hablando de uno de los artistas más cotizados del mundo ahora mismo, vivos, o sea que... Además, primero no sabemos si es un hombre o una mujer. Eso para ¿Vale? empezar. O sea, ¿podría ser una mujer, Podría tú ser crees? una mujer. Yo creo que... O sea, ¿tú no crees que es este Robbie Banks, que habría nacido en Bristol? ¿O podría ser el iniciador? Porque es verdad que Banksy ha dado... Banksy. Que estoy todo el rato pronunciándolo mal. Le pasa al 99% de los mortales españoles. Pues mira, me lo apunta en grande para que no se me escape el nombre. Entonces, él ha dado entrevistas, ella no ha salido físicamente en el... Pero ¿hasta qué punto podemos creer eso? Porque cuando hablemos de Exit Through the Gift Shop, sí, que es el documental. Falso documental, que también hay que matizar esto, pues, en fin, Banksy nos hace creer lo que queramos. Porque el estar en el anonimato, aunque antes de llegar a todo esto vamos a establecer algunas líneas de antecedentes, el estar en el anonimato precisamente le permite que pueda ser o él o ella o muchos. Da igual. Vamos a situar lo primero, si te parece bien, al personaje, ¿no? Al Banksy. No, Banksy. Bristol, supuestamente. Supuestamente. Años 80 empezaría a despuntar, ¿no? Con lo que se ha llamado el boom del aerosol, que llegaría procedente de Estados Unidos al mundo europeo hacia los años 80. Los temas que trabaja son la política, la cultura, la moralidad, las etnias. De alguna manera, la protesta, el anticapitalismo parece que está detrás de algunas de sus grandes imágenes. Una gran influencia de Blake Legat, que es parisino, ¿no? Si mal no recuerdo, o al menos francés, pero él había trabajado sobre todo en París y se hace muy conocido en el ámbito británico, particularmente en Londres, pero también en otras ciudades cercanas a la ciudad de Londres y después en todo el mundo, porque hay obra suya en muchas otras ciudades. Situado el personaje, vamos, si te parece, a indagar en los mecanismos de este amplio mundo que es el graffiti y el arte urbano, qué tipos de graffiti existen, qué grafiteros conocemos, cómo estos actos se han convertido en una forma de arte, de la que hablamos arte urbano ya abiertamente, y cuál es la influencia que ha tenido esto también en España. ¿Te parece si hacemos un poquito ese recorrido? Bien,
por proponer. Otro montón de melones. No, pero abiertos. digo, a lo largo de este episodio vamos a ir, ¿no? viendo estas cuestiones. Vamos a intentar, primero, establecer cierta diferencia, sobre todo gran parte de la bibliografía especializada, que hay bastante, sobre todo de ámbito anglosajón, en el cual se hace una diferencia enorme entre lo que se ha llamado el graffiti, que había grafiteros en la Roma antigua. Sí, ahora lo comentamos. Si ahora quieres, lo vamos sí, a comentar. Y lo que denominamos el arte urbano. Claro, todo un monumento es arte urbano. Con lo cual ya empezamos a tener problemas de categorización. Este auge que tú has dicho, que llega desde Estados Unidos, llega a Europa un poquito más tardíamente, sobre todo de la mano de la cultura del hip hop. Sí, o sea, es parte del movimiento hip hop. En Estados Unidos tiene un poquito más de, podríamos decir, de chicha. En Estados Unidos habría empezado anteriormente, hacia los años 60 en Filadelfia, ¿no? Finales de los 60, sobre todo en entornos urbanos muy degradados, muy degradados. Y una de las cuestiones que diferencia especialmente, sobre todo porque en los años finales de los 70 o mediados de los 70 ya encontramos a dos artistas que vienen de la calle, que son Keith Haring y Jean-Michel Basquiat, que habían estado, bueno, pues pintando en la calle, y los acoge Warhol, los tutela de alguna manera y los introduce dentro del mercado del arte contemporáneo. Perdona, entonces Basquiat procedería del mundo del arte urbano. Sí, de hecho él firmaba con el acrónimo de SAMO, que es Same Old Shit. ¿Te gusta a ti, Basquiat? A mí no. No te gusta. No, y Keith Haring tampoco te creas que me gusta Me da la mucho. impresión de que se ha hecho un poco mainstream también, Sí. ¿no? De hecho, están hasta en calcetines. Sí. El otro día vi unos calcetines con el dragoncito este de Basquiat. No creo que sea una disposición casual el hecho de que Warhol, como artista pop, haya influido de alguna manera en algo que en otro lugar, que luego comentaré, he denominado como neodadaísmo, ¿no? Porque esto que denominamos como arte urbano y street art, según el contexto, recoge muchas de las estrategias compositivas del Dada, ¿no? De esta cosa de la apropiación que en la cultura contemporánea está por todas partes, ¿no? El propio Takashi Murakami no hace otra cosa que apropiarse de cosas que luego las reproyecta y las vende hipercaras. Entonces, en el mundo del graffiti se diferencia en una primera fase lo que denominamos los escritores o bombarderos, porque se dedicaban a llenar todo el espacio de una manera horror vacui con su nombre. Fíjate, se llaman los tags, ¿no? Los tags. Son las firmas. Las firmas. Aquí se llamaba, cuando llega la cultura graffiti, de la cual yo viví una parte, de hecho, luego comentaré una anécdota, la importancia era de hacer tu nombre lo más visible posible en todas partes y de la manera que fuera más reconocible posible. Es decir, que tú llegaras a tener tu propio estilo. Hay el estilo principal, o el que llega aquí a Europa, aunque luego ha habido muchísimas proliferaciones de subestilos y subgéneros, incluso utilizando materiales, ¿no? Que podríamos hablar incluso de escultura graffiti. El primer estilo reconocible es el wild style, el estilo salvaje, y es en el cual las letras conforman unas caligrafías enormemente complejas y abigarradas, y que viajaban ¿por dónde? Pues en los vagones de metro. Sí, el origen realmente está ahí, ¿no? En los vagones de metro y concretamente del metro de Nueva York. Metro de Nueva York. Y después ya habría llegado al metro de Londres y luego, pues, de alguna manera se habría ido expandiendo por Europa. Claro, los nombres.
en origen, ¿no? Porque, bueno, he estado documentándome y leyendo sobre el graffiti. Evidentemente yo no soy la mejor persona para hablar de graffiti. Tú sí, a la vista Bueno, está. a lo mejor eres Banksy A lo mejor y no soy lo yo. sabemos. Entonces me he tenido que documentar bastante para este episodio, pero al principio empiezan poniendo los nombres también con números de los números de las calles de Nueva York donde vivían. Y claro, aquí, según iba leyendo, a mí me iba surgiendo la duda que seguramente a muchas más personas que ahora mismo nos están escuchando está planeando en el aire. Pero esto es arte. Esto es arte y, sobre todo, esto es ilegal. De hecho, en gran medida el anonimato de Banksy se explica porque es una práctica ilegal. Entonces, el punto de partida de este estilo artístico, de este género, vamos a llamarlo así, es la ilegalidad. ¿Cómo lo solventamos esto? Es que, claro, aquí ya... Porque es vandalismo, David, ¿es vandalismo pintar el metro? Claro, es vandalismo. ¿Tú te acuerdas de esto de cuando fequerum barberini? Sí. Cuando se cargaron los casetones del Panteón Sí. de Agripa. ¿Eso es vandalismo? Claro. Claro, yo creo que hay dos dimensiones. Una, la de la destrucción de la propiedad pública, ¿no? Que podría ser un vandalismo en el sentido literal del término, y por otro, el de la conservación de un patrimonio. El concepto de patrimonio, como sabes, es muy reciente. O sea, porque la gente antes no conservaba. Era como, esto lo recupero y lo reutilizo. Pero desde otro tipo de prácticas. Y era una forma de apropiación, por otra parte. Claro que ¿no? sí. En el sentido que le damos posmoderno. Sí, sí. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que más preocupan, sobre todo en el sentido de se entiende como vandalismo cuando hay una sensación, podríamos decir, en una pared de horror vacui. Es decir, de estar todo lleno de firmas, algo que no tiene legibilidad. Bueno, pero aunque no esté lleno, simplemente una única firma en una propiedad, en una urbanización. Claro, si es que... en la pared de tu casa, por ejemplo, yo que sé. Era un graffiti cuando encontramos, creo que es en Lascaux, o no recuerdo ahora mismo cuál de estas cuevas rupestres de las más antiguas, la marca de una mano de una persona. Eso era un graffiti. Quiero decir que a lo mejor estaban las pinturas de los bisontes para hacer los ritos de paso para la caza. O a lo mejor era... Y llega uno y dice, pues yo voy a poner la mano aquí porque he estado aquí. Quiero decir que yo creo que hay una, ¿cómo decirlo? Una especie de pulsión en la cual hay personas que tienen la necesidad de decir, he estado aquí. He estado aquí. Vamos a explicar, si te parece, que esto es una práctica muy antigua. Bueno, lo primero es el término de graffiti. El término graffiti está aceptado por la RAE, pero en realidad lo adecuado sería que nosotros hablásemos de grafito. Graffiti es un neologismo que viene del italiano, que fue acuñado precisamente por un arqueólogo en el siglo XIX para hablar de los grafismos, es decir, las pinturas y las inscripciones que se habían hecho desde la antigüedad en algunos monumentos y en algunos sitios importantes. A partir de ese momento, pues nosotros incorporamos a nuestra lengua el concepto de graffiti, que sería, digamos, el adecuado según el Diccionario Panhispánico de Dudas, aunque es verdad que mucha gente dice grafitis, ¿no? Que es como el plural que hacemos en castellano. Todas esas formas están aceptadas, pero lo ideal sería que hablásemos de grafito o grafitos. Hoy en día, grafito se utiliza sobre todo para hablar de los grafitos históricos, es decir, de las pinturas y de los signos, de las inscripciones antiguas que se hacen pues desde la antigüedad en adelante. En el Imperio Romano ya había graffiti. Los llamados tituli picti, ¿no? Que son las pinturas que se hacían sobre todo en color rojo en las paredes, y hemos conservado muchos en Herculano y en Pompeya gracias a la ceniza del Vesubio, donde se ponía vota a fulanito, ¿no? O sea, la propaganda electoral se hacía así en las paredes. Grafitos de todo tipo.
yo estuve aquí, lo que comentábamos antes. Incluso pues en una ánfora, esto pertenece a fulanito de tal, ¿no? Esa necesidad que hemos tenido siempre de marcar lo público, el espacio público, ya desde la antigüedad en adelante. En la Edad Media, en los claustros de las catedrales o en los claustros de los monasterios han aparecido un montón de grafitos. Y si nos vamos pues a cualquier otra época pasa lo mismo, ¿no? Que podemos hacer un recorrido por todos esos grafitos históricos. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque cuando hablamos de graffiti, incluido en esto que hemos denominado el arte urbano, estamos hablando de todo un movimiento que tiene pues su origen y su fase de plenitud. Y yo no sé ahora mismo en qué fase estamos, porque claro, estamos hablando de Banksy, que es el más importante, ¿no?, de todos los artistas o el colectivo de artistas o como queramos decir, grafiteros que hay ahora mismo, pero ¿en qué fase estamos? Porque tú decías, yo pertenecía a ese movimiento en los orígenes. Claro, a Madrid esto llega en los años 80 también un poco con la movida madrileña, pero hay como un estilo autóctono, ¿no? O sea, que no tiene tanta influencia de Estados Unidos en Madrid, sino que llega, bueno, de hecho es que se llama graffiti autóctono madrileño. Hay un estilo propio que no es el de Barcelona y que hay en la ciudad de Madrid. Tú que viviste esta cultura, ¿no?, en tu juventud, ¿en qué fase estamos ahora? ¿Tú cómo lo ves? Es que primero me estaba acordando de la vida de Brian. ¿Cuántas has Es verdad. hablado? Que es fantástico. Sí, así se aprende a declinar. Totalmente, la vida de sketch. Brian, es verdad. Pues tal cual era, ¿eh? Claro, pero si es que además hay una dimensión cuando estamos hablando de graffiti en términos muy generales que... Y de igual manera, cuando hablábamos de cultura visual, resulta que son conjuntos, que son supersistemas que se van incluyendo unos a otros. Claro, en el graffiti entran, por un lado, podríamos decir la protesta política. Es decir, bueno, fulanito es un tal. Está la necesidad de reafirmación del yo. He estado aquí. Está el muralismo, ¿no? Porque hablábamos de murales. En los años 80 hablábamos de murales, no hablábamos de graffiti. Y que esos pueden ser incluso no ilegales. Cuando un ayuntamiento solicita que un grafitero realice un gran mural en un edificio público. La institucionalización del muralismo, del arte urbano, por ser un poquito más preciso, ha venido muy tarde. Yo creo que esto ha llegado en los años 2000 más o menos, incluso 2010. Un ejemplo es el de Okuda, que a mí personalmente es un artista que me parece que aporta muy poco en términos de representación visual. No... Pues mira el éxito que claro, efectivamente. Recoge una tendencia y a mí personalmente me parece que no aporta nada, pero bueno, en este sentido, de igual manera, al principio que ocurría con Banksy en relación con Black Legat, pues claro, en el propio documental dice Black Legat, pues sí, gracias a Banksy hay un montón de gente que me conoce ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay varias dimensiones en esto que hemos denominado arte urbano que además trasciende la propia calle. Es decir, por un lado, ha entrado en escena pues no solamente la cultura del hip hop, el rap, etcétera, etcétera, sino también otros, pues por ejemplo, deportes de calle, como puede ser el skateboarding o por ejemplo el parkour, que no tenían mucho que ver en comienzo con la cultura urbana, o sea, con la cultura del graffiti, pero han terminado integrándose, ¿no? Y además en un estilo de ropa que también es muy reconocible, con un tipo de indumentaria que es cómoda, que al final, pues bueno, ha terminado trascendiendo, ¿no? Incluso firmas, ¿no?, de alta costura, yo creo que en algún momento han utilizado estos elementos La cultura hip hop, además, es que ha tenido muchísima influencia en la moda, claro, pero muchísima. Los raperos que se gastan 2 millones de dólares en un chándal. Exactamente. O sea que...
Esto es un poco contradictorio en realidad, ¿no? Porque el origen tanto de la cultura hip hop como del graffiti está un poco en las clases desfavorecidas y luego de pronto, ¿no? Pues tenemos estas figuras que se enriquecen, se engrandecen y acaban demostrando de una manera muy excesiva su poder, su riqueza, ¿no? Vamos a decir, con el tema de los chándales. Sí, además dentro del universo de la cultura urbana, claro, nos encontramos con dos modelos completamente distintos. El de el artista auténtico, ¿vale? Y los que se han vendido al mercado. Entonces, claro, ¿en qué punto situamos a Banksy? Uh-huh. Dentro de la cultura urbana o del arte urbano. Es que realmente no sé muy bien Bueno, cómo denominarlo en este de hecho, sentido. gran parte de la crítica a Banksy viene por ahí, porque de alguna manera hay algunos que le tildan de comercial, en el sentido de que pues ha colaborado supuestamente, ¿no?, con algunos museos, exposiciones. Es que hay obra suya en el MoMA, en la Tate, en el British Museum. O sea, hay obra de Banksy en un montón de museos ya. Entonces, ¿hasta qué punto esto es arte urbano o ya ha trascendido hacia lo comercial? Es que entiendo que genera, ¿no?, entre la gente que está más metida en el movimiento, a lo mejor del street art, pues puede generar un poco de Sí. inquietud, no sé. De hecho este tipo de ¿cómo se dice? Este tipo de enfrentamientos se ve muy claramente en un documental muy interesante que está en YouTube, que se titula Robo contra Banksy. Ujú. Y es muy interesante cómo se entiende la obra de Robo, que es un grafitero, como vandalismo, y se protege la obra de Banksy en Bristol, Claro. siendo una obra que entra dentro del patrimonio de la ciudad. Porque, claro, Bristol en los últimos años ha sufrido un aumento de visitas, de turismo, vaya, precisamente por la cantidad de obras de Banksy que están protegidas con, casualmente, cristales antivandalismo. Sí, sí. De hecho, Lo cual no deja de ser paradójico y fantástico al yo mismo lo he tiempo. visto, por ejemplo, en Brighton. Está protegida en un mural una obra suya y además es que está incluida en el itinerario turístico de la ciudad de Brighton. Es decir, que pues tú vas a ver el palacio de Brighton, pero también vas a ver el graffiti de Banksy, ¿no? Entonces es interesante de esta visión de algo que es ilegal, pero que nos parece bien, ¿no? Porque es él. Parece que lo que blanquea la práctica es que lo ha hecho él. Solamente él, porque otros grafiteros no son tan conocidos, ¿no? Vamos, yo, sinceramente, no conozco a muchos más. Conozco a algunos más, pero no a muchos más. Dentro de esta industria cultural, por utilizar un término muy amplio y sobre todo para ver un poco las reglas de juego en las que estamos, hay otros artistas urbanos, como por ejemplo Sefar Farey, que en ningún momento ha ocultado esa dimensión de producción cultural. Por ejemplo, él ha diseñado, porque podríamos decir que tiene una doble faceta como diseñador y como artista callejero. Él ha diseñado el famoso póster de Obama, de Hope, creo que es del año 2007, 2008. Y se vendieron camisetas, se vendieron pósters, ¿no? Los pósters de Obey con la cara de André Le Giant, que era un luchador de lucha libre, que además sale en La Princesa Prometida, que es una película muy melancólica de los años 80. Eso es muy generacional, ¿eh? Claro, entonces son productos que se venden. Pero en el caso de Banksy, en tanto que colectivo, persona individual o lo que sea, vemos que hay productos. Por ejemplo, me estaba acordando ahora mismo de una camiseta que la he visto muchísimo, que es la de este personaje que está tirando un cóctel molotov, Sí. pero que es un ramo de flores, pero que hay una adaptación en la cual es Brian, el de La vida de Brian, tirando... ¿En serio? Sí, tirando... Me encanta. Ahora no recuerdo qué es lo que le está tirando a los romanos. O sea, Entonces, necesito esa camiseta, desde aquí un llamamiento. Claro, hay una suerte de crossovers dentro de Banksy, dentro de la producción
visual e incluso audiovisual de Banksy, que no es que no venga de la nada, porque él recoge muchísimos elementos. Elementos tomados, por un lado, del apropiacionismo, ya lo hemos dicho, pero también otros elementos tomados del arte contemporáneo. Por ejemplo, lo que se ha denominado el culture jamming, que era la intervención en carteles publicitarios, pues por ejemplo del metro, de las marquesinas de autobuses, etcétera, en el cual se modificaba de manera sutil algunas partes o componentes del mensaje publicitario para producir otro mensaje. Esto llega al museo, pues por ejemplo, a través de las Guerrilla Girls, ¿no? Con esa famosa obra, ¿no? Que está imitando precisamente los carteles publicitarios diciendo las mujeres tienen que estar desnudas para poder entrar en el Metropolitan. Entonces, hay una suerte de juego con el lenguaje visual publicitario, porque es muy directo, es lo que tiene en términos semióticos la publicidad, que ancla texto e imagen de manera muy precisa y al mismo tiempo utiliza elementos tomados también de la cultura urbana. Pues eso, hemos hablado de Blake la rata, porque las ratas que utilizaba Blake Legat con la utilización del stencil o estarcido, que es una técnica, como hemos dicho antes, más vieja que el hilo negro, viejuna, lo que hace es cambiar de manera radical ciertos planteamientos que hacen separar a los grafiteros, porque pintan a mano alzada, hacen sus murales a mano alzada sin utilizar plantillas, el estarcido, ¿no? del stencil, ¿no? De los plantilleros. Entonces tú llevas tu carpeta, vas con tu plantilla, pum, 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 y en un momentito bombardeas una calle pues con un montón de tus elementos. Claro. Entonces, en lugar de utilizar la firma, se utiliza la imagen y se invierte, por así decirlo, esa relación de autografía, ¿no? En el cual, si los autorretratos, si en vez de Rembrandt se hubiera hecho 2 millones de autorretratos, como se hacía, hubiera hecho su firma, sería, ¿no? El autorretrato sería la firma. En el caso de los plantilleros, utilizan una imagen muy visible que termina convirtiéndose en una especie de imagen de marca. Y de ahí a la publicidad y a utilizarlo pues en ropa, pues solamente hay un paso. Para convertirlo en algo tangible y monetizable, que ahora se llama muy de moda. No, pero es muy interesante lo que dices de cómo la imagen sustituye a la firma. De manera que pues una imagen concreta con un perfil determinado, ¿no? Y un estilo acaba convirtiéndose en la firma del grafitero, pero ya no necesita poner su firma. Claro. Es que eso es interesante. Es un poco lo que pasaba, es un poco lo que pasaba con el muelle. El muelle, que ahora no recuerdo el nombre, que nos perdonen nuestros escuchantes, la firma del muelle era muy reconocible. Que es uno de los pioneros, claro, ¿no? es uno de los pioneros. De hecho, hay un mural que está en la antigua cárcel de Yeserías, que está protegido como patrimonio urbano de la ciudad de Madrid. Entonces, la propia firma del muelle, tal y como estaba hecha y tal y como era la caligrafía, esa palabra se convertía en un muelle, ¿no? Esa forma en espiral. Entonces, los grafiteros firmaban de una forma que terminaba siendo ideográfica. Es decir, la firma de un grafitero era reconocible porque tenía una iconografía o unos componentes o unos estilemas visuales que la hacían reconocible. A través del color o de lo ancho que fuera una letra, ¿no? La tipografía. Es muy interesante, la verdad. Eso me parece interesante. Claro, entonces, vamos a ver, tanto los tags como los murales, todo esto entra dentro de la categoría art graffiti, podemos decir. Pero esta eso sería práctica... lo ilegal, por así decirlo. Que eso sería lo ilegal, pero claro, vamos a ir un poquito más allá porque hay más prácticas relacionadas con la invasión del espacio público utilizando imágenes o letras. Por ejemplo, los lemas políticos, o nosotros que estamos en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando uno entra en la universidad, en las barandillas del exterior, ¿no? Pues hay muchos lemas de fulanito de tal, eres no sé qué, ¿no? No vamos a dar nombres, pero todos nos imaginamos que son lemas políticos. Y luego las latrinalia, es decir, lo que se escribe
en las puertas de los baños, que, o sea, a mí eso me parece maravilloso. O sea, yo amo los baños de la universidad porque me encanta ir a los de los alumnos de vez en cuando, ¿no? Los de las alumnas, en mi caso, para ver qué han escrito en las puertas. O sea, es que hay algunos que son de una genialidad. Y desde aquí no estoy diciendo que haya que hacer eso, ¿vale? Que quede bien claro. Que no haya que Pero hacer los que ya vandalismo. están hechos, pues Que se los leemos. mantengan. Claro, esto que comentas Es que tiene... eso, perdona, David, sería la invasión del art graffiti en el espacio privado, ¿no? En el espacio íntimo o en el espacio no público, como puede ser la puerta de un baño. Claro, pero que lo que estabas comentando tiene unos nexos que son bastante vigorosos con eso que hemos denominado como poesía visual. Porque de hecho hay algunos, a ver, la mayoría de los mensajes que nos encontramos en los baños públicos son de naturaleza procaz. No, pero hay algunos que son muy profundos, ojo. Pero efectivamente, también nos encontramos mensajes políticos y como tú dices, ¿no? Pues esta cosa de echar de menos filosófica, o sea, echar de menos al ser amado y que podrían estar perfectamente en un libro de Joan Brossa. No, incluso planteamientos metafísicos. Claro. O sea, yo he llegado a leer en la universidad cuestiones que digo, madre mía, bueno, sé que claro, nosotros tenemos también el departamento de filosofía. Me imagino que los estudiantes de filosofía también se dedican a poner ahí sus planteamientos, ¿no?, existenciales, pero realmente hay algunos que me llama la atención, ¿no? Como tenemos también esta necesidad de dejar escrito en un soporte que no está hecho para eso. Pues, como bien dices, el nombre de un amado, fulanito de tal, te amo, o cualquier guarrería, o un planteamiento filosófico. No sé, pues esto es curioso, ¿no? Sí, pero que tú fíjate que ahí tiene una visibilidad bastante reducida. No es... Claro, pues es como el espacio privado, es el espacio íntimo. Claro, es que hay una suerte de trasvase de, vale, esto es un espacio semiprivado, pero al que entra muchísima gente. Claro, a veces es público, claro. Y entonces, claro, el mensaje que tú dejas, hay alguien que lo recoge, ¿no? Es como tirar una botella al mar y a ver quién lo encuentra. Pero, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma, no voy a decir quién estaba de rector en su momento, pero justo en la entrada de la Biblioteca de Humanidades, de un día para otro había un plantillazo bastante grande, con la figura de quien estaba de rector en ese momento, con un lema en francés, que eso sí lo voy a decir, la imposture de la parole, ¿no? La impostura de la palabra. Y duró exactamente, me dio tiempo a hacer la foto. Ah, ¿tienes la foto? Me dio tiempo a hacer la foto y lo pintaron, pues, cosa de 20 minutos. O sea, se lo mandé a mi director de tesis. En ese momento le dije, mira. Me dijo, vaya. Y claro, tiene determinados mensajes tienen un carácter de denuncia que obviamente cuando están siendo dirigidos a determinado poder, y estamos hablando de la universidad, hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque es disruptivo y la imagen se transfiere, y estamos hablando de tiempo pre-redes sociales, pero las imágenes se transfieren como si fuera un virus. De hecho, tiene mucha más fuerza una imagen, ¿no? que una escritura, ¿no? Un escrito. Entonces, en el caso de Banksy, y si podemos comentar, por ejemplo, dos aspectos de proliferación, ¿no? y de diversificación. Es decir, que a Banksy lo tengo un poco abandonado. Últimamente creo que hubo una exposición el invierno pasado, aquí en Madrid, que por lo visto también tuvo muchísima aceptación. La gente se hacía fotos con los murales que no eran de Banksy, porque además eran en reinterpretaciones, creo que eran, o sea, me mandaron las plantillas para hacerlo como si fuera real. En plan Ikea. Pero y esas plantillas entiendo que las manda él mismo, o él, ella, o ellos. O ellos, o quien sea. Hay dos... Una empresa, ¿no? Hay dos aportaciones en los últimos años muy interesantes, yo con diferente abordaje, pero creo que tocan la naturaleza de elementos que forman o conforman el núcleo de nuestro trabajo, como es comprender
precisamente de dónde sale una imagen, cómo se transfiere, cómo se comunican entre sí, cuáles son los vehículos, cuáles son los soportes. Y otra de las ideas que a mí me parece que yo creo que es fundamental y que sobrevuela continuamente, como es la del original y la copia. Ujú. Porque siempre estamos con esta cosa de lo auténtico. Incluso hay artistas auténticos y artistas que no lo son porque se han vendido. Entonces, en ese sentido, yo creo que podríamos comentar brevemente, por un lado, el documental, falso documental. Eso, o sea, esto lo íbamos a dejar ya para el final, como hacemos siempre con las recomendaciones, pero venga, vamos a ello. El falso documental. El falso documental escrito y dirigido de nuevo por Banksy, firmado como Banksy, pero como no sabemos quiénes son. Algunas voces... ¿El título del documental? Es Exit Through the Gift Shop, que es la salida por la puerta de regalos, o sea, por la tienda de regalos, que hace referencia a cosas de las que hablaremos en otro momento sobre los museos, que yo creo que también viene al caso. Y es un falso documental, cuando decimos que es falso documental, porque en realidad es una ficción revestida como realidad, pero que habla de ficciones que tienen relación con la realidad. Es decir, toda esta idea de cómo se sortea la ilegalidad en determinados momentos, ¿no? En la calle, cómo se pinta en la calle, etcétera, etcétera, a través del hilo conductor de un personaje que es ficticio, pero que sin embargo, este personaje, que es el Diegui Guetta, que se supone que llega a ser un artista callejero francés con el sobrenombre de Mr. Brainwash, llegó a diseñar una de las portadas del disco de Madonna, creo que es el de 2012, este que aparece como si fuera con un trasunto de Che Guevara, sí, Madonna. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, en este documental es muy interesante, sobre todo, primero, cómo Banksy juega a que veamos lo que queremos ver. Son actores que aparecen representando o mejor dicho, reescenificando cosas que nos las imaginamos, pero que realmente no sabemos cómo es. No lo vemos, salvo la documentación de los propios colegas que van con amigos que van a pintar, etcétera, etcétera, pero ese tipo de imágenes no circulan. ¿Por qué? Pues porque podrían constituir la prueba en un delito contra el espacio público. Es que es verdad que la cuestión de la ilegalidad planea todo el tiempo sobre este asunto. Entonces... De hecho, claro, a Banksy, ya digo que el equipo de gente que trabaja construyendo este Banksyverso, si se me permite la expresión, bueno, pues es que reflexionan y piensan mucho, porque de hecho una de las exposiciones que aparecen reseñadas dentro del documental, que se titula Barely Legal, que es casi legal, o apenas legal, mejor dicho, precisamente juegan con esto, ¿no? De dónde están los límites de lo legal en la representación, pero no solamente dónde lo representa, sino lo que está representando, que yo creo que es mucho más importante, ¿no? Muy interesante. La verdad que yo creo que podríamos hablar pues días seguidos, no solamente sobre esta figura, sino sobre todas las cosas que se generan en torno a ella, como muy bien has señalado ahora. Me vas a permitir, David, que recomiende, esto no lo solemos hacer nunca, pero voy a recomendar un texto tuyo precisamente sobre Banksy, que se titula De vándalo a artista y que es del año 2015, porque yo sé que a ti es una figura que te ha interesado, que has escrito sobre ella, y ese texto merece la pena que lo lean los que quieran ampliar, ¿no? Y conocer un poquito más sobre Banksy y su producción, dejémoslo ahí. Muchas gracias, Paloma, porque hubiera quedado un poco de umbral de vengo aquí a hablar de mi libro. Os voy a recomendar mi libro, bueno, no es tan infrecuente en nuestro mundo, pero... bueno, eso se lo podemos vender a los estudiantes, así como, léetelo aquí, que aquí es donde está. Hay algunos profesores que no en nuestro departamento, pero en otros sí que lo hemos visto. Yo quiero recomendar... Sí. Vale, vas a recomendar más cosas. Dos documentales. Vale, genial. Style Wars, que es del año 1983, muy antiguo. Muy antiguo. Está basado en un libro que luego se publicaría en España aquí en 1987, de Craig Castleman,
que se titula igual, Style Wars, Guerras de Estilos. Y está dirigido por Tony Silver. Y luego otro documental que se titula Bomb It, un poco al hilo de esto del bombardeo, ¿no? Como se autodenominaban algunos escritores del graffiti, y en el cual se habla precisamente de este choque entre los artistas urbanos y los criminales, ¿no? Como les gusta, o los escritores, como les gusta autodenominarse, que es de John Rice, del año 2007. Y quería terminar con cualquiera de los libros de Fernando Figueroa Saavedra, quien es uno de los mayores expertos ahora mismo sobre cultura urbana, graffiti. Tiene una monografía sobre el muelle, al que hemos citado antes, y que, bueno, pues cualquiera que quiera adentrarse de manera muchísimo más profunda en la cultura, pues va a encontrar muchas contestaciones y respuestas. Pues muchas gracias, David. Gracias.